Hola, gracias por estar en ntn24.com, la noche online. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri. Bienvenidos. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Por primera vez en América Latina, Corte Interamericana de Derechos Humanos emite fallo condenatorio contra un Estado por discriminación por orientación sexual. La Corte Interamericana resolvió en su sentencia que los argumentos y el lenguaje utilizado en decisiones judiciales internas mostraron que se otorgó relevancia significativa a la orientación sexual de la señora Atala para motivar sus decisiones, lo cual constituye una diferencia de trato basada en dicha condición. La chilena Karen Atala había denunciado internacionalmente a la justicia de su país luego de que perdiera la custodia de sus 3 hijas, según ella, por haber reconocido abiertamente que era lesbiana. Todos sabemos que me quieren sancionar por lesbiana, pero como no lo pueden hacer, buscan la pelusa en el traje para sancionar. De manera unánime, el alto tribunal le dio la razón y estableció que la orientación sexual y la identidad de género son categorías que deben ser protegidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Le corresponde al Poder Judicial adaptar sus interpretaciones para entender cómo la sociedad va cambiando y se va transformando. Hoy en la noche, desde Santiago de Chile, los protagonistas de esta noticia analizan la fuerte controversia y las implicaciones que genera en América Latina esta trascendental decisión. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noticia, el emblemático fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado chileno por supuestamente haber discriminado en un proceso judicial a una mujer lesbiana que por su orientación sexual perdió la custodia de sus 3 hijas. La noticia, en la sentencia los jueces señalan que el Estado violó a la esposa Atala Rifo los derechos a la igualdad y a la no discriminación. La Corte Suprema de Justicia y el Juzgado de Menores de Villarrica no comprobaron que la convivencia de la señora Atala con su pareja afectó de manera negativa el interés superior de las menores de edad y, por el contrario, utilizaron argumentos abstractos, estereotipados y o discriminatorios para fundamentar la decisión. La orientación sexual o su ejercicio no pueden constituir bajo ninguna circunstancia fundamento para llevar a cabo un proceso disciplinario. No existe relación alguna entre el correcto desempeño de la labor profesional de la persona y su orientación sexual. El punto clave, la histórica decisión automáticamente se convierte en un referente para los jueces y legislaciones de América Latina. Esta es la primera vez que el máximo tribunal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos dicta una sentencia frente a una demanda de discriminación por orientación sexual. El fallo tiene repercusiones en Chile, pero también tiene repercusiones en todas las Américas. Y es interesante justamente en ese sentido que la Corte Interamericana cita jurisprudencia. El fallo es una invitación a actualizar interpretaciones, a modernizarse y a capacitarse, que esperamos que el Poder Judicial lo tome como eso, como una invitación y un llamado, una oportunidad para, digamos, para estar a tono con otras cortes de la región que tienen otras posiciones. La noticia, el gobierno chileno afirmó en las últimas horas que acataría e implementaría el fallo a la menor brevedad. El ministro de Justicia, Teodoro Rivera, destacó que la Corte Interamericana haya rebajado a cerca de $72.000 la indemnización solicitada por los demandantes, que inicialmente era de $800.000. Queremos destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que existió un caso puntual, el año 2004, que efectivamente pudo haber transgredido temas de derechos humanos, pero no así que exista en Chile una legislación o una política en la materia. Saludamos a nuestros invitados en Santiago de Chile, a Catalina Lagos. Ella es abogada defensora de la jueza Karen Atala. Abogada Catalina Lagos, bienvenida a la noche. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Quería aclarar que soy abogada de Corporación Humana y una de las instituciones que defienden a Karen Atala. Muchas gracias por acompañarnos, abogada. También saludamos en Santiago de Chile a Jorge Reyes. Él es presidente del Proyecto de Esperanza y miembro de la Red por la Vida y la Familia. Señor Reyes, gracias por estar en la noche. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Catalina Lagos, quisiera empezar con usted y desde luego pues recogiendo
sus apreciaciones sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que genera un ejemplo o por lo menos la punta de lanza en América Latina sobre el tema de restablecer una serie de derechos muy importantes en América Latina. Justamente, la verdad es que estamos muy satisfechos con el fallo. Como ustedes decían al comienzo, es la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre discriminación por orientación sexual, por lo tanto va a ser una sentencia muy útil no solo para Chile, sino que para todo el continente americano, ¿no? ¿Cuál ha sido la reacción de la ex jueza Karen Atala ante esta sentencia de la Corte? A través de Kena Lorenzini, que es la vocera de Karen Atala, nos hemos enterado que ella está muy emocionada, que está en un estado de introspección y que está muy tranquila y satisfecha porque se ha eliminado cierto el estigma que pesaba sobre ella de la mala madre. Abogada Catalina Lagos, ¿y se esperaba esta respuesta a esa sentencia de la Corte? ¿La esperaban ustedes? La verdad es que existían todos los elementos para pensar que la sentencia iba a ser positiva, especialmente porque la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de los organismos, ¿cierto?, del Sistema Universal de Derechos Humanos ya han señalado que la orientación sexual es una categoría prohibida para discriminar. Es una categoría prohibida para discriminar. Y entonces, ¿qué va a pasar después de esa sentencia? ¿Cuál es el paso que ustedes piensan dar para poder, me imagino que lo que están buscando es la potestad o la tutoría de las 3 menores? La verdad es que nosotros, los abogados, ¿cierto?, que llevamos la representación de Karen Atala en sede internacional, nos abocamos únicamente a el tema que se debatió en este juicio, cuál es, ¿cierto?, la violación del Estado chileno de los derechos humanos de Karen Atala. El tema de la tuición, la verdad es que es un tema que no nos compete a nosotros y Karen no ha mencionado nada al respecto. En Santiago de Chile, señor Jorge Reyes, ¿cómo reciben ustedes desde este proyecto de Esperanza y miembro de la Red por la Vida esta sentencia de la Corte Interamericana de Justicia? Mire, lamentando mucho que esta instancia se haya prestado para fallar de esta manera, en total desconocimiento del bien superior de las menores y pretendiendo hacer un caso de discriminación a un fallo que solamente era un fallo de tuición de la Corte Suprema, que era perfectamente recurrible en las mismas instancias, solicitable nuevamente, porque la tuición no es un derecho permanente que se otorga a través de los tribunales, sino que si cambian las circunstancias puede volver a solicitarse. En 8 años después del fallo nunca se volvió a solicitar internamente una modificación de este fallo. Sencillamente se ocupó para escalar en los organismos internacionales, en este caso en la Corte Interamericana, con una causa tremendamente ideologizada sobre esta materia y llevando elementos de prueba que fueron sencillamente y escandalosamente utilizados, lamentablemente, y en que la propia Corte se dejó utilizar de esa manera, lo que a nuestro juicio es una vergüenza realmente para este organismo internacional. Sí, si me permite recoger las palabras de Camilo Escalona, él es el presidente del Senado de su país y dice que en su país, lastimosamente, según él, hay un atraso en torno a la institucionalidad de la antidiscriminación. ¿Qué piensa al respecto? Mire, yo le vuelvo a decir, esta no es una causa de discriminación, esta fue una causa de tuición donde lo que se observó fue el mejor lugar donde las niñas podían mantener su hogar, quién estaba, cuál de los progenitores estaba en mejores condiciones de velar por esas condiciones, sobre la base de antecedentes de prueba específicos que se brindaron sobre el particular. Fíjense que hoy día sale una carta elocuente en el diario El Mercurio de Santiago, que es el periódico de mayor prestigio y antigüedad de la ciudad, en que habla justamente el padre Jaime López de las niñas, y es dramático lo que expresa de lo que ocurrió en la causa. Se les trató a las niñas como víctimas en circunstancias que nunca fueron ellas preguntadas si querían ser víctimas. Sí. Cuando la Corte se dio cuenta en último minuto que no las había oído, generó toda una instancia como medida para mejor resolver, en que vinieron a Chile a tomarle declaración a las menores.
Si le gustan nuestras revelaciones, entrevistas y ver el punto clave de la noticia, lo puede hacer en el canal internacional de noticias NTN24 por el 418 de DirecTV. Si tiene otro cable operador, llámelo ya y pídale que incluya nuestro canal de Latino para Latino en su programación. También los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter, @NTN24. La noche online seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Nos vemos en la próxima emisión. Sigan con nuestra programación en ntn24.com.